Bueno, en nombre del Instituto, del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIC, y sus autoridades, doy la más cordial bienvenida al segundo encuentro sincrónico de la unidad curricular Antropología de la Educación. Hoy sábado 2 de septiembre tenemos la explicación de lo que es la unidad 2. La unidad 2 tenemos que es un análisis comparativo, un mapa conceptual que cada uno de los que están, de los doctorandos, van a explicar. Ya sé que José Luis ya lo tiene listo, ya lo revisé. Y bueno, el mapa conceptual de la unidad 2, modalidades de la antropología de la educación, donde también tenemos las teorías antropológicas de la educación, la teoría pedagógica y la antropología empírica pedagógica. José Luis, bueno, no sé si quieres iniciar. Bueno, voy a comenzar explicando la unidad 2, que es modalidades de la antropología de la educación. Ajá. Primero vamos a hablar sobre las teorías antropológicas de la educación, que hace ver las corrientes por las cuales se maneja la antropología, que está el evolucionismo, el difusionismo, el particularismo, el funcionalismo, el estructuralismo y el simbolismo. Vamos a hablar de cada una. El evolucionismo surge a mitad del siglo XIX en Norteamérica y Europa y explica la evolución cultural del hombre. Todos los seres humanos pasan por los mismos procesos evolutivos progresivamente, pero no de manera simultánea. De ahí se toman las teorías. Ellos, pues, un representante de esa corriente evolucionista está Darwin. Luego tenemos el difusionismo. Surge a finales del siglo XIX y comienzos del XX en Europa, Gran Bretaña y Alemania. ¿Qué hace referencia? Hace referencia a que las culturas tienen poca capacidad inventiva. Y su inventiva y su tendencia natural es imitar y copiar a otras culturas, formándose así diversas áreas culturales. De eso, ahí hace referencia al difusionismo, de que las culturas dependen de otras. Es decir, un grupo de personas copia lo que ve en otro y así se va dando en serie. Luego tenemos el particularismo. Surge a comienzos del siglo XX en Norteamérica y aboga por la diversidad cultural. Aquello que tiene en común todas las culturas es la diferencia y no la igualdad. Cada cultura es el resultado de su propio proceso histórico y organización social. Es decir, hace referencia a que en cuanto al particularismo es que todo depende del territorio, del sitio geográfico, es decir, del contexto histórico, en cuanto a la cultura, en cuanto a la transmisión de la cultura, quiere decir que cada pueblo es autónomo, porque depende de su contexto geográfico y de su contexto histórico. Luego tenemos el funcionalismo, surge a comienzos del siglo XX en Europa, Gran Bretaña, y establece que la cultura se compone de instituciones y siempre cumple una determinada función dentro de la sociedad. Otra corriente teórica antropológica es el estructuralismo. Surge en la segunda mitad del siglo XX en Europa, Francia, y la cultura siempre es la misma, pero la diversidad deriva de las múltiples interpretaciones que se hacen de esta. Y por último tenemos el simbolismo. Surge en las últimas décadas del siglo XX en Europa y Norteamérica. Y su interés es descubrir el uso que las personas hacen de los símbolos, así como determinar las consecuencias de la acción simbólica en la sociedad. Todas estas corrientes, es decir, 7 corrientes teóricas, es en cuanto a la antropología, pero acordémonos que la antropología tiene distintas ramas, quiere decir que esas mismas corrientes se usan para la parte educativa, en cuanto a la antropología de la educación.
Ujú. Luego tenemos otro punto que se trata en las modalidades de la antropología de la educación, es la antropología pedagógica. Primero, ¿qué es? Es un campo de reflexión particular y estudia al ser humano como un ser formable, necesitado de educación. Por lo tanto, la antropología pedagógica se va a hacer estas preguntas. El antropólogo se hace estas preguntas, se pregunta si los procesos, se pregunta por estos aspectos, primero subjetivos y objetivos, individuales y sociales, y históricos y culturales. ¿Cuál es la génesis de la antropología pedagógica? Dice que empieza a desarrollarse durante la primera mitad del siglo XX, junto con los aportes de la antropología filosófica, es decir, va a la par. La antropología filosófica y luego otros autores pues fueron estableciendo criterios para formar pues la antropología, para darle nombre a la antropología, a esa rama de la antropología que es la pedagógica. ¿Cuál es el método que usa? El empírico experimental, es decir, ya no va a ser racional, solamente constructos teóricos, sino se va a la práctica, se va al experimento, se va al campo. ¿Y cuál es el objetivo de la antropología pedagógica? Conocer aspectos antropológicos para mejorar la educación. Ese viene siendo pues el objetivo de la antropología pedagógica, conocer aspectos antropológicos para mejorar Mejorar. la educación. Dice que para la tarea educativa es necesario disponer de un foco antropológico sustancial que facilite la comprensión del ser humano y que fundamente la posibilidad del fenómeno educativo. Por lo tanto, la antropología pedagógica es una ciencia pedagógica, se basa en la antropología, su finalidad va a ser pedagógica, su objetivo va a ser conocer aspectos antropológicos para mejorar la educación. Cuando habla de aspectos antropológicos hace referencia a conocer las personas, la cultura, la sociedad, conocer el entorno histórico. Es un tipo de ciencia aplicada y la metodología de la investigación es la empírica experimental. Y por último, tenemos la antropología empírica pedagógica, que es planteada por Henry Ross en un congreso en el año 1965. Y viene como que a complementar, a darle complemento a la antropología pedagógica. Dice que concibe que la antropología pedagógica es una ciencia integradora, unitaria del hombre como homo educandus, y se nutre de todos los hallazgos de la ciencia empírica. Ya pasa al campo, ya no se queda solamente, que la antropología pedagógica no se quede solamente en la parte racional, en crear conceptos, sino cuando se habla de antropología empírica, es que se vaya a la parte experimental, a la parte práctica, es decir, se una la teoría con la práctica, que se combine la teoría con la práctica. Y se concibe, dice que la antropología pedagógica es una ciencia integradora unitaria del hombre como homo educando y se nutre de todos los hallazgos de la ciencia empírica. Se va a preguntar, la antropología empírica pedagógica se pregunta justifica la integración de las ciencias experimentales sobre el hombre para constituir el saber pedagógico, la educabilidad y la necesidad de la educación por parte del ser humano. Desde la perspectiva de la biología, se va a preguntar sobre la sociología, etología, antropología sociocultural. Eso en cuanto a la teoría, a la antropología empírica pedagógica. Eso es todo. Excelente, excelente. Bueno, me encantó que abordaras desde el inicio lo que es la antropología como ciencia y luego como la rama de la antropología de la educación. Excelente. Gracias, profe. Ya lo subiste al aula virtual, ya está listo. La aula virtual, sí, anoche. Sí, Ajá. gracias. Oh, Estamos chévere. aprendiendo. Muy bonito trabajo. Exactamente, sobre la marcha. Todo lo que Sí. son las herramientas tecnológicas y bueno,
Eso es nuestro eslogan, ventanas abiertas al conocimiento. Sí, y es como plataforma como exigente, no hay que estar al tiempo, le exige a uno Ajá, mucho. sí. Ajá. Entonces va aprendiendo lo que es todo lo que es lo que tiene que ver con el doctorado y con las herramientas tecnológicas. Sí, sí. Bueno, este, tú hablaste de un autor, Roche. Yo tengo aquí también, Roche concibe la antropología pedagógica como una ciencia integradora, eh, unitaria del hombre como Homo educandus y se nutre de todos los hallazgos de las ciencias empíricas. Él dice, la antropología pedagógica es una ciencia de la educación que utiliza técnicas y estudios empíricos y experimentales, así como lo colocaste allí. Y así como nosotros, como investigadores, debemos siempre colocar los representantes, una base teórica, un autor, además Ujú, de mencionar qué fue lo que él estudió, colocar qué autor establece eso, esa, ujú. esa definición, eso que colocaron allí en el mapa conceptual. Ah, está bien. Eh, ajá, excelente, excelente, José Luis. Y igualmente, Marco Peña, si tienes algo o no tienes el mapa conceptual, pero investigaste, puedes explicar. Acuérdense que el plan de evaluación dice mapa conceptual explicativo. Y aquí, en este medio, por este medio, pueden realizar esa explicación. Puedes iniciar, Jacqueline. Bueno, igual que el padre, dentro de nuestro tema de esta unidad número 2, pues abarcaba lo que eran las modalidades de la antropología de la educación. Eh, pues allí abordamos tres elementos, lo que fueron las teorías, la antropología de la educación como tal y la antropología empírica. Entonces, dentro de esta temática de la modalidad, pues abordamos lo que son las teorías de la antropología. Las teorías de la antropología, pues son perspectivas que se han ido presentando desde diferentes perspectivas, desde diferentes autores y desde diferentes épocas. Nosotros los que pues estamos inmersos en ese estudio del comportamiento humano, pues debemos como de absorber de cada uno de ellos cómo ha sido esa evolución y ese estudio del comportamiento humano, pues para profundizarlo en nuestra práctica como tal. Dentro de, dentro de esa práctica o de esas eh, teorías que plantea, yo la tomé de un libro de un libro que conseguí en la web. eh, Plantea 6 teorías, ¿sí? Recuerde que cada autor, pues, plantea desde su perspectiva. Hay autores que plantean 4 teorías, otros 6, otros 7. Encontré que planteaban 8, pero yo tomé este autor que me pareció súper interesante para hacer mi tarea, pues, como se dice, ¿no? En el área de la, de la educación. La primera teoría habla de lo que es el funcionalismo, el evolucionismo, habla del evolucionismo. Esta teoría dice que pues todos aquí no me carga la PDF. La teoría del evolucionismo pues nos dice que el ser humano pues pasa o atraviesa un desarrollo evolutivo continuo, todos pasamos por el mismo proceso, incluso pues nuestro nivel de desarrollo, de maduración va a depender de cada individuo, es algo muy individual este proceso evolutivo, y habla de que es un proceso como lineal, ¿no? Todo sigue el mismo procedimiento cada uno de ellos. Eh, También habla de lo que es la parte de, eh, de la, del proceso de aprendizaje de cada, de cada ser humano. La otra teoría que nos presenta allí es el infusionismo. Eh, el infusionismo pues habla de lo que es las culturas, lo que es de las culturas
como hablaba, pues ese evolucionismo habla así y eso se dio en la parte de, en América, en Europa, más o menos en el siglo XIX. Tenemos el disfuncionismo. Este disfuncionismo habla de que la cultura tiene poca capacidad de innovar, ¿sí? Ellos hablan que ellos son como copia de otras, siguen como las ideas de otras culturas, por eso se dice que tiene poca capacidad de innovar y los orígenes de la civilización se encuentran en Egipto. Ellos hablan de que toman culturas circulares, ¿sí? Siempre se repite el mismo ciclo y no hay alguna variedad. Esta se da entre el siglo XIX y comienzo del siglo XX. Por su parte, también tenemos lo que es el particularismo histórico. Este particularismo histórico, pues, su objetivo primordial es criticar la perspectiva de la evolución. ¿Qué quiere decir? Que esta cultura estudia como esa evolución de ese proceso histórico que se ha ido ofreciendo o dando a través de la historia en las organizaciones sociales. Entonces, ellos como que critican su postura para crear sus propias iniciativas, ¿sí? Eso se da como en el siglo XX. Eh, por favor, padre, ¿puede pasar la lámina? Luego viene lo que es el funcionalismo estructural. Este funcionalismo estructural pues se da a principios del siglo XX y él indica, o esa tendencia teórica indica que no existen leyes universales para comprender la realidad. Cada persona tiene su perspectiva o su manera de ver la realidad que vive. Tiene su propia percepción dependiendo de sus creencias, de sus comportamientos y de su cultura. Eh, este funcionalismo estructural dice que es una teoría universal y funcional porque satisface los intereses psicológicos y biológicos de las personas y subestima a los individuos a las necesidades propias de su sociedad. Por eso se habla de que cada persona tiene su perspectiva dependiendo de la cultura o desde la posición que tenga ante su rol dentro de esa sociedad que viva. El estructuralismo, por su parte, eh, habla sobre, este estructuralismo se dio a mitad del siglo XX, habla que la cultura favorece la unidad de la psiquis de la persona. Ese estructuralismo habla de las estructuras cognitivas que tienen esas personas dentro de esa sociedad y los intereses de esa cultura pues también son universales, porque toda sociedad tiene procesos cognitivos, tiene sus normas y tiene establece sus leyes. Entonces, esa persona va a actuar o el comportamiento de esa persona va a depender dentro de esa sociedad, dependiendo pues, de esas normas, de esas culturas y de esas leyes que se estén imponiendo allí. La cultura siempre es la misma, pero la diversidad se da dependiendo de cómo se interprete esas normas, esas leyes y esa cultura, por decir algo. Es un sistema simbólico que favorece la comunicación entre las personas. Ese estructuralismo guía o se establece así como en conclusión en funciones muy estructurales, ¿cómo se puede decir? Muy sistemáticas. Por su parte, pues está la teoría del simbolismo. Esta se interesa en descubrir el uso que las personas hacen de los símbolos, que es algo muy importante para el proceso de comunicación entre los miembros de la sociedad. Dice que los símbolos representan las fuerzas sociales activas que cumplen una función pues determinada. En este caso, esos símbolos pues significa para establecer lineamientos, normas y comunicación y satisface las necesidades personales como la cohesión social, que quiere decir la interrelación social entre ellos a través de procesos comunicativos. Y este simbolismo, pues, es donde se dan los inicios del proceso de comunicación, pues, más básicamente escrita y gestual. Bueno, esas son las 6 teorías que yo investigué
partiendo del autor. También padre, también tenemos lo que es la antropología de la educación, que la antropología de la educación pues aborda de manera distinta o integral en los procesos fundamentales de la vida del hombre. Esa antropología, como se dice, que es el estudio del hombre, que es el estudio del comportamiento del hombre y de los procesos de aprendizaje del hombre, pues la antropología pedagógica la toma desde dos puntos de vista, desde la educación del hombre y desde la formación del hombre, donde esta se da por medio de un despliegue de ejercicio donde puedes ejercitar, analizar y consolida todas esas capacidades que tiene el ser humano como un ser biológico y de todas sus disposiciones espirituales, humanizándose cada vez más. Dentro de ese proceso de educación, pues se da a través de un modelo empírico experimental que consiste en observar, medir y experimentar la realidad que se conoce. Entonces, cada ser humano, desde esa antropología pedagógica, observa una realidad y la interpreta dependiendo de su experiencia. Esta antropología pedagógica pues surge a mitad del siglo XX y su función principal es la formación y la educabilidad del hombre, a igual que la antropología empírica, que es planteada por Ross, y él dice que es una ciencia integradora unitaria del hombre, como hombre educable y se nutra de hallazgos de las ciencias empíricas. Esas ciencias empíricas pues son las ciencias que han surgido a lo largo de la historia y han dado como un aporte en la educabilidad del ser humano y han constituido por virtud de un enfoque directo sobre la realidad fenomenológica del ser humano. Estudia el contexto y todos los elementos que intervienen en esa educabilidad del ser humano. A través de esta antropología empírica pedagógica, pues se abordan elementos o estrategias pedagógicas que han sido estudiadas a lo largo del tiempo. Esas tendencias pedagógicas, pues creo que las vamos a ver en la próxima unidad. Y esas tendencias pedagógicas han sido aportadas por diferentes investigadores, diferentes autores y que han dado pauta a este proceso educativo del ser humano. Bueno, así entre tantas trabas, pues ese ha sido la explicación de mi mapa conceptual. Padre, puede pasar a la lámina, allí están los autores que cité, por lo menos para la parte de las teorías de la antropología, cité lo que es a López, que es un libro muy interesante que encontré en PDF de México, de una universidad de México, y lo que fue la parte de la antropología pedagógica, la antropología pedagógica empírica, lo cité de un documento encontrado en PDF, el cual allí está pues sus referencias. Bueno, disculpe las interferencias y esa es la explicación de mi mapa conceptual. Excelente, excelente, Jacqueline. De verdad, te felicito. Muy bien abordado, impecable. Me gustó mucho, Jacqueline. Felicitaciones. Bueno, para las próximas, para el próximo, me gustaría ver sus videos, que por acá, por el tercer encuentro sincrónico, podamos colocar también los videos acá, así como están haciendo con el mapa conceptual. Sí, Espero que para el próximo encuentro ya yo esté experta también. Ajá, Bien, inicia. para esta unidad número 2 sobre las modalidades de la antropología, pues tuvimos tres elementos o tres temas para hacer nuestra investigación. Uno, las teorías antropológicas de la educación; el segundo, la antropología pedagógica; y la tercera, la antropología empírica de la pedagógica. Y bueno, aquí el trabajo un poquito parecido a los dos compañeros que el padre José Luis y la profe Jackie. En relación a las teorías, yo conseguí un material por allí que nos habla de que existen 5 teorías, ¿sí? El evolucionismo, el particularismo histórico, el funcionalismo, el estructuralismo, la descripción densa, y aparte, pues nos habla de esas 5 teorías. Allí había algo muy interesante que me pareció allí, que
nos habla como de dos modos o dos espacios que se están utilizando actualmente con mucha frecuencia para estudiar al hombre, como lo es la antropología política y la antropología urbana, ¿sí? Que son dos enlaces o dos formas o dos contextos donde actualmente la antropología se está haciendo énfasis para hacer el estudio del hombre. Son dos formas de cómo el hombre se asocia y donde también se puede hacer diversos estudios de lo que es el estudio, la formación de sí, del hombre, ¿bien? Y no sé Y, esa, si y el autor que habla de esas otras teorías, Bueno, doctora, para ir repasando aquí un momento, una duda que tenía. Bueno, anoche junto al mapa conceptual se entregaba la síntesis, ¿sí? Los dos en el ah, mismo. sí, Ajá. exacto. Ok, entonces ya nuestro próximo encuentro sería el día del video, que tengo fecha el 11 Eh, de septiembre. el próximo sábado 11 me van a enviar el video. El Ok, video en el aula virtual está allí explicado como un video de 3 minutos máximo. 3 minutos van a hablar de lo que es la unidad 3, Antropología de la Educación, el método positivo, objeto y métodos de la antropología de la educación centrada en la cultura, antropología empírica pedagógica, balance de la antropología de la educación. Van a hablar a grosso modo de lo más, de lo que, de la unidad 3, el método positivo. Ajá, el método positivo y objeto y métodos de la antropología de la educación. ok. Es por eso que yo le envío también siempre me tienen que enviar la síntesis, La síntesis abarca todo. porque la síntesis abarca todo y así les queda un poco más de lo que en el video nada más van a hablar de lo que es el método positivo, objeto y métodos de la antropología de la educación. Y en la síntesis van a hablar de todo lo que es en la unidad 3. Sí. Salve. Bueno, yo creo que así era el mapa conceptual, era un solo tema y la síntesis abarcaba todo, pero nosotros, sin embargo, pues después fue No, que lo que. excelente, excelente, me gustó porque de verdad, al explicarlo acá queda más claro Claro, todavía. yo le decía al padre, como él dijo que esta semana pues fue fuerte porque tuvimos las tres tareas, ¿no? Pero digo, Ajá. esa nos activó como le escribí allí en la conclusión, nos activó la cognición, la metacognición, la capacidad de síntesis, la capacidad de lectura analítica, porque leer el libro de Marshall no fue, o sea, uno empezó todo Eh, emocionado, pero cuando ya iba a la página 70 ya de uno, ya era fuerte. sí, sí, sí. Sí, yo Bueno, leí el libro qué de bueno. Marshall como si estuviera leyendo un libro de mi autor preferido, pero fue bastante el aporte pues para profundizar ese aprendizaje, ¿sí? Las sociedades Bueno, tribales. Ajá. sí. Otra cosita, doctora, bueno, será cuando se active la tarea del artículo científico, pues allí nos indicará las normas para escribir artículos científicos, porque no la visualicé en la plataforma. Ajá. Me falta eso y estoy buscando el enlace para que ustedes puedan poder entrar en las normas de la revista del IESIC y se los voy a Ah, enviar al grupo de Antropología de la Educación de WhatsApp, se los voy a ah, enviar allí. es mejor. Y Ajá. también estoy hablando con la doctora Soledad para las normas del ESTIC como tal para la redacción, porque, claro, uno dice que las normas APA, pero cada universidad pues tiene su manual de presentación de trabajo. Sí, Entonces sí. yo dije, bueno, la mayoría es una sangría de 0.6, el APA dice que es 1.24, que es cuál uso. Entonces, sin embargo, Ajá, mientras no, no. tanto, Tiene que ser las normas del IESIC. Ajá. todavía no la tenemos. Yo ya he Yo se conversado los con voy a enviar, yo les voy a enviar al enlace, el enlace de la revista al grupo de WhatsApp. sí, y Se las los voy a normas y enviar. eso la doctora Soledad no nos ha facilitado. De todas maneras, esta semana Ah, vuelvo y le insisto para ir redactando en función de esas normas, familiarizando con el manual también. ajá, claro que sí. Bueno, ese es el video. Excelente. Entonces, para el próximo encuentro ponemos el video. Bueno, Ajá, su pase, Adolfo, le está dando chance. No, aló. ajá. Adolfo,
Sí, Ahora sí, ajá. ahora sí. Bien, no sé si José Luis lograría colocar la imagen porque de aquí no me da. No, es que me las envió como foto y tengo muchas fotos y Ajá. no sé cuál. Me tenía que haber enviado con PDF para poder, es más fácil buscarla. Ah, ok. Bueno, si no seguiré explicando ahí por encimita. Sí, 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 explícalo así. Ajá. Entonces teníamos que, ajá, de las teorías, entonces que había como dos elementos, dos apartes allí que nos hablaban sobre dos aspectos muy importantes donde se está actualmente eh, estudiando al hombre, así como lo es la antropología política y la antropología urbana, que son dos formas donde el hombre ahora actualmente pues se está agrupando con más frecuencia y que se están haciendo uso para el estudio del hombre. Y también nos hablaba sobre la antropología pedagógica, que nos habla que su función es orientar siempre la acción educativa, que como docentes pues debemos tomar en cuenta esta perspectiva para poder lo que es planificar, organizar todo lo que es el proceso educativo que llevamos cada uno de nosotros dentro de nuestros ámbitos educativos o de trabajo. De Entre los trabajo. representantes, ajá, entre los representantes de esa antropología pedagógica, pues existen varios, ¿sí? Adolfo, ahí está En- la lámina. sí, ya aquí la estoy viendo. Están varios representantes como Rock, Noll, eh, también está Bienel, Fernoso y Beltrán Quinn. Ellos hablaban, cada uno tiene como una posición referente a la antropología pedagógica, pero que en resumidas todos tienen una perspectiva, que es que su objetivo es la persona o el estudio de la persona o del ser en su desarrollo y en su formación, tanto en su naturaleza física como en su naturaleza psicológica, ¿sí? Y que esta antropología pues se utiliza técnicas y estudios empíricos y más que todo su estudio es de tipo etnográfico. Ujú. También nos hablaba allí que una de las principales, y que este método, esta antropología, tiene aportes tanto de la antropología filosófica, porque siempre va, como es el estudio del hombre, siempre vamos a tener esa parte filosófica allí, y también se basa sobre la antropología empírica. Y que una de las grandes, digamos, eh, maestras que utilizó o que hizo énfasis en esta teoría fue la Montessori, que ella utilizó un método que se caracterizaba por promover un ambiente preparado, es decir, donde ella organizaba todo y buscaba siempre allí las condiciones ideales para poder desarrollar las clases y ver el resultado en la educación de los niños. Y cuando hablamos de antropología empírica, pues es como el complemento, ¿sí? De lo anterior, de la antropología pedagógica, quien nos habla que es una ciencia que viene a integrar todos los elementos de todas las otras ciencias o de todas las otras ramas de la vida del hombre, porque si hablamos que el hombre es un ser individual con múltiples características, pues cada una de esas áreas o cada una de esas ciencias van a fortalecer la parte de la formación del hombre. Y que todo esto nos va a llevar a un fin, que es el fin de la antropología de la educación, que es conocer al hombre o al individuo en su forma de comportarse, en sus valores, en sus estilos, y poder entender al hombre por completo en su esencia, pues. Sí, Bueno, porque es como casi que lo que hablaban los compañeros anteriormente, entonces para no volver a repetir lo claro. mismo, Sí, entonces vamos a sí. hacer una énfasis diferente. Ajá. Bueno, excelente, Adolfo. Eh, con respecto a las teorías antropológicas, dice Rock, habla de, es importante reconocer la diversidad cultural y comprender las diferentes formas de vida sociales
como proceso de construcción colectiva, generadora de relaciones e identidades socioculturales. Recuerden que esta asignatura es base para lo que es el doctorado que están realizando, doctorado en humanidades, mención educación. Es importante tener todo lo que es las teorías antropológicas que van a tener, ustedes van a tener que revisar autores para poder colocarlos en como una de las teorías, pues, en su tesis doctoral. Ya todos ya tienen ya su tesis doctoral, ya tienen el tema, ya van avanzados. Entonces, esta es una asignatura que los va a ayudar a enfocarse en realidad qué es lo que ustedes van a realizar en su tesis. Como dice, ustedes, bueno, también hicieron la antropología pedagógica, habla del hombre, la educación y formación, por medio de los cuales el ser, como lo dijo Jacqueline, despliega, instruye, ejercita, realiza y consolida sus capacidades biológicas como sus disposiciones espirituales, humanizándose cada vez más. Y bueno, el ser humano es social y la sociedad va cambiando. Una de las cosas de las teorías que dijo Jacqueline me llamó la atención, que dice que la cultura no cambia. La cultura cambia de acuerdo a cada uno. La cultura, yo estoy en Amazonas, Puerto Ayacucho, la cultura donde tenemos más del 60%, los habitantes son indígenas. Entonces tenemos culturas indígenas, tenemos más de 21 pueblos indígenas. Entonces, imagínate, hay que analizar eso. Y los que están allá en Táchira, la cultura ha cambiado desde los primeros pobladores, ¿verdad? Los primeros pobladores que estaban allí en Táchira. Y hasta el momento, siempre la sociedad es cambiante. La evolución va evolucionando de acuerdo a sus capacidades, sus pensamientos, eh, y eso va implícito, va dentro, inmerso en la antropología pedagógica y por ende la pedagogía empírica, con la práctica en el aula. Ya vamos a finalizar, son las 11 de la mañana y bueno, para el próximo sábado nosotros tenemos el sábado 11 la entrega del video. Estoy a la orden por WhatsApp, me pueden contactar, profe, mire, este es mi video, ¿qué le parece? Yo les digo, mire, creo que le falta esto, esto y esto. Yo estoy aquí como facilitadora, estoy aprendiendo con ustedes y como les dije al inicio, horizontalidad, con la horizontalidad. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y poco a poco vamos a ir avanzando y profundizando con Por eso es que cada vez que investiguen, Adolfo, cuando te pregunté qué autor dice eso, entonces tú dices, no, pero es que no lo anoté. No, tenemos que cuando hablemos, acuérdense que estamos en clase de doctorado, donde ustedes tienen que investigar el autor, qué dice el autor, qué digo yo, ¿verdad? Con mis propias palabras, llego a esta definición, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, porque a medida que pasa el tiempo, hay muchos autores que quedan, no son refutados hasta que llega alguien y dice, no es así, ahora es así. Con el tiempo hay nuevas teorías, todo cambia, somos seres humanos cambiantes, evolucionando. Dense cuenta que ya hablamos de inteligencia artificial. En la actualidad hablamos de inteligencia artificial y tenemos que ir a la par conociendo
teniendo a la mano estas herramientas, porque nos quedamos atrás después como investigadores, como profesionales, ¿verdad? Entonces, bueno, para el próximo sábado tenemos la unidad 3, Antropología de la Educación, el método positivo, objeto y métodos de la antropología de la educación, antropología de la educación centrada en la cultura, antropología empírica pedagógica, balance de la antropología de la educación. Y recuerden, al hacer el video necesito que hablen de autores. El autor fulano de tal dice esto y esto y esto. Y bueno, me lo pueden enviar, yo reviso. No es obligatorio que me lo envíen. Ustedes pueden subir su video al aula virtual, pero me gustaría revisarlo y decirles, mire, me parece esto, o excelente, felicitaciones, pueden subir. Entonces, para la clase sincrónica, la tercera clase sincrónica, me gustaría que ustedes podamos pasar el video por acá, por este medio, por Zoom. Bueno, chicos, entonces me encantó la socialización, excelente, los felicito. Y de eso se trata estos encuentros sincrónicos, donde puedan ahondar, profundizar y saber un poco más cada día de lo que es antropología. Yo creo que es el estudio del hombre. Y entonces, no, es por eso, tener lo que es lo fundamental, que es la herramienta de antropología de la educación para ponerla en práctica en su tesis doctoral. Bueno, entonces, gracias. Nos vemos. Voy a hacer todo lo posible de enviar el enlace al grupo de WhatsApp de Antropología de la Educación para que ustedes puedan ingresar a todo lo que tiene que ver con el artículo científico, que es la evaluación de la unidad 4. Y la unidad 5 va a ser un análisis, una síntesis individual como hemos venido trabajando. El artículo científico va a ser, o si ustedes me pueden preguntar, profe, voy a hacerlo de la unidad 5, no hay ningún problema. Y hacen la síntesis de la unidad 4. Entonces, bueno, como me despido con el eslogan de YESIC, ventanas abiertas al conocimiento, seguimos creciendo. Feliz día para todos.